Se suponía que Gabriel Romano no volvería a casa hasta el viernes. Estaba de pie en el vestíbulo de su mansión de Chicago. El sabor metálico de la sangre aún se aferraba a su abrigo de lana hecho a medida. El trato de Miami había salido terriblemente mal, y lo único que quería era un whisky solo y el frío silencio de su mansión vacía. En cambio, un grito ahogado resonó desde el ala este. Llevó la mano a la Glock que llevaba en la cadera. Sus instintos le gritaban que era una traición. Moviéndose como un fantasma sobre el mármol importado, Gabriel empujó las pesadas puertas de roble de la cocina. Lo que vio dentro hizo añicos su realidad. La tormenta que llegaba del lago Michigan azotaba la fachada de piedra de la finca Ironwood, lanzando cortinas de lluvia helada contra los ventanales. Gabriel Romano, jefe del sindicato romano, estaba en el pasillo en sombras, dejando que la oscuridad lo envolviera. Era un hombre acostumbrado al control, un hombre cuyo susurro podía alterar el panorama político del Hampa de Chicago. Pero esa noche, solo era un padre que regresaba a una casa que había dejado de sentirse como un hogar hacía 3 años. Se suponía que su viaje a Miami sería una renegociación estándar de las rutas de envío con el cartel de Rojas. En cambio, había sido una emboscada. 3 de sus mejores hombres estaban muertos. Gabriel apenas había logrado salir, dejando un rastro de cuerpos en un húmedo almacén antes de tomar un jet privado de vuelta a Illinois. Estaba agotado hasta la médula, le dolían las costillas por un roce de bala y tenía los nudillos magullados y partidos. Había evitado intencionadamente la seguridad de su propia puerta principal, colándose por la entrada privada del garaje subterráneo. No confiaba en nadie. La filtración que provocó la emboscada de Miami tenía que haber venido de su propia organización. Mientras se desabrochaba el abrigo arruinado y lo dejaba caer sobre un banco de terciopelo, la mente de Gabriel se desvió hacia los 3 frágiles lazos que le quedaban en esa enorme y cavernosa casa. Sus hijas. Isabela, de 17 años y ardiendo con una furia rebelde que enmascaraba su profundo dolor. Chloe Tadech, de 12, que se había refugiado en los libros y en una ansiedad paralizante. Y la pequeña Lily, de solo 6 años, que no había dicho una sola palabra desde la tarde en que su madre, Cassandra, murió en la explosión de un coche que iba dirigida a Gabriel. Desde la muerte de Cassandra, la finca Ironwood se había convertido en una puerta giratoria de niñeras de élite, au pair e institutrices. Ninguna duraba más de un mes. O bien estaban aterrorizadas por el imponente y gélido comportamiento de Gabriel, o eran intimidadas hasta la sumisión por la crueldad de Isabella, o estaban completamente incapacitadas para manejar el grave trauma de Lily. Hacía un mes, su contacto le había conseguido discretamente una nueva ama de llaves y niñera. Crystal Hayes, Gabriel. Recordaba vagamente su expediente, 28 años, pasado normal, excelentes referencias de una familia adinerada de Boston, sin antecedentes penales. Cuando la entrevistó brevemente en su estudio, ella llevaba un sencillo uniforme gris, el pelo castaño rojizo recogido en una coleta apretada y la mirada baja. Era callada, modesta y completamente olvidable. Gabriel le había dado una sola directiva. Manténlas a salvo, manténlas en silencio y no te metas en mi camino. Durante los últimos 30 días, aparentemente había hecho precisamente eso. Y la casa había estado inquietantemente tranquila durante sus breves visitas. Pero Gabriel sabía que la paz era una ilusión en su mundo. Un agudo sonido metálico interrumpió sus pensamientos. Gabriel se quedó helado. El sonido provenía de la cocina, al final del pasillo del ala este. No era el sonido de las tuberías asentándose, ni el viento. Era el sonido inconfundible de unas tijeras quirúrgicas cayendo en un fregadero de acero inoxidable. Su mano se posó al instante sobre la Glock 19 que llevaba en la cadera. El perímetro de seguridad no había sido vulnerado. Habría recibido una notificación en su teléfono encriptado. Si había alguien en la casa, era alguien que tenía acceso. Un traidor. Un asesino que se había colado entre los guardias para terminar lo que el cartel de Rojas empezó en Miami. Gabriel sacó su arma, quitando el seguro con un silencioso movimiento de su pulgar. Avanzó por el pasillo, sus pasos no hacían ruido sobre las alfombras persas.
Las grandes puertas dobles y arqueadas de la cocina estaban ligeramente entreabiertas, dejando escapar una franja de cálida luz amarilla hacia el oscuro pasillo. Otro sonido se filtró por la abertura. Una brusca inspiración, un suave gemido. Y luego, una voz que hablaba con una cadencia baja, firme y autoritaria. Era la voz de Crystal, pero carecía del tono dócil y sumiso que había usado en su estudio. Mantén la luz firme, Chloe. No apartes la mirada. Mira mis manos. Aprieta la mano de Lily si lo necesitas, pero mantén ese haz de luz sobre la herida. Gabriel frunció el ceño, con el corazón martilleándole las costillas magulladas. Herida. Apoyó la espalda en el frío yeso de la pared, acercándose al hueco de las puertas. El olor le llegó antes de que viera nada. El penetrante y estéril aroma a yodo mezclado con el inconfundible y pesado hedor a cobre de la sangre fresca. El pánico, frío y agudo, se disparó en el pecho de Gabriel. Agarró su arma con más fuerza y abrió la pesada puerta de roble de una patada, entrando en la luz con la pistola en alto, listo para matar a quien se hubiera atrevido a tocar a su familia. No se muevan, ladró Gabriel, mientras el arma barría la vasta y moderna cocina. Pero no había sicarios enmascarados. No había ningún matón de un cartel rival. El arma de Gabriel bajó lentamente 1 centímetro, mientras su cerebro luchaba por procesar la escena que tenía ante él. La impecable encimera de mármol blanco de la isla central de la cocina se había transformado en un centro de triaje improvisado. Isabela, su desafiante e intocable hija mayor, estaba sentada en el borde de la encimera. Su pálido rostro estaba empapado en sudor, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Mordía con fuerza un cinturón de cuero enrollado. Le habían rajado los vaqueros, dejando al descubierto una profunda y dentada laceración en la parte exterior del muslo que supuraba sangre oscura. A su lado estaba Chloe, temblando visiblemente, pero sosteniendo una pesada linterna táctica con una determinación férrea, manteniendo el duro haz de luz perfectamente enfocado en la pierna de su hermana. Y junto a Chloe estaba Lily. Su hija de 6 años, con mutismo selectivo, estaba de pie en un taburete, sus pequeñas manos agarrando el delantal de Crystal, y susurraba, realmente susurraba, un flujo continuo de palabras reconfortantes sin sentido. Está bien, Bella. Está bien, Bella. Crystal lo está arreglando. Crystal lo está arreglando. En el centro de todo estaba Crystal Hayes. Estaba irreconocible. La dócil doncella que mantenía los ojos pegados al suelo había desaparecido. Su uniforme gris estaba desabrochado en el cuello, las mangas arremangadas por encima de los codos, revelando unos antebrazos tensos y cubiertos de tenues y desvaídas cicatrices. Sus manos estaban enfundadas en guantes de látex azules, resbaladizos por la sangre de su hija. En su mano derecha sostenía una aguja de sutura curva, en la izquierda unas pinzas quirúrgicas. Cuando Gabriel irrumpió, las niñas gritaron. Isabela escupió el cinturón, mirando a su padre con un terror absoluto y descarnado. Chloe casi deja caer la linterna, pero Crystal no gritó. Ni siquiera se inmutó. Lo miró. Sus ojos color avellana se clavaron en los fríos y oscuros de él con una intensidad que le cortó la respiración. «Baje el arma, señor Romano», dijo Crystal, su voz cortando el pánico de la habitación como un bisturí. Está asustando a las niñas. Gabriel estaba paralizado. Era un hombre que comandaba a cientos de criminales curtidos. Un hombre que había torturado a traidores sin pestañear. Sin embargo, se encontró momentáneamente aturdido por la pura autoridad que irradiaba su ama de llaves. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió Gabriel, su voz un peligroso y bajo murmullo. Entró de lleno en la habitación, sus ojos se dirigieron a la pierna sangrante de Isabela. «¿Quién hizo esto? ¿Quién estuvo en mi casa?». Se movió hacia la isla, sus instintos paternales finalmente superando su conmoción. Pero antes de que pudiera alcanzar a su hija, Crystal se hizo a un lado, bloqueando físicamente el paso de Gabriel. Se interpuso entre el hombre más peligroso de Chicago y su hija, sosteniendo una aguja ensangrentada, completamente impasible ante la Glock que él todavía apretaba en su mano. «Retroceda», ordenó Crystal. «Disculpe»,
gruñó Gabriel, la pistola temblando. Esa es mi hija. Hágase a un lado, Crystal, antes de que olvide que trabaja para mí. Ahora mismo ella es mi paciente, replicó Crystal, levantando la barbilla. Tiene una laceración de 4 pulgadas que rozó una rama de la arteria femoral. Le he aplicado un torniquete más arriba, pero si se mueve o entra en pánico porque usted está gritando y agitando un arma de fuego, la pinza se soltará y se desangrará sobre este mármol tan caro en menos de 3 minutos. Así que, guarde la maldita pistola. Retroceda y déjeme terminar mi sutura continua. Gabriel la miró fijamente. Nadie le hablaba así, ni sus subjefes, ni sus enemigos. Sin embargo, al mirar más allá de la postura defensiva de Crystal, vio a Isabella suplicándole con la mirada. «Papá, por favor», dijo Isabella con voz ahogada, mientras un sollozo sacudía su cuerpo. «Por favor, deja que termine. Me duele». Gabriel se miró las manos, dándose cuenta de que todavía apuntaba con un arma cargada en una habitación con sus hijas. Tragó saliva, puso el seguro y volvió a guardar la pistola en su funda. Dio un lento paso hacia atrás, levantando ligeramente la mano en señal de rendición. «Termine», dijo entre dientes. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolió. Crystal le dio la espalda inmediatamente, su atención volviendo por completo a la herida. «Luz firme, Chloe. Lo estás haciendo increíblemente bien», murmuró, su tono suavizándose instantáneamente del acero que había usado con Gabriel. «Muerde de nuevo, Bella. 2 puntos más. Respira a la de 3. 1, 2, 3». Gabriel permaneció en las sombras de la cocina, observando en un silencio atónito. Observó los movimientos fluidos y expertos de las muñecas de Crystal. No estaba simplemente dando unos puntos para cerrar un corte. Trabajaba con la precisión de una cirujana de trauma experimentada en condiciones de batalla. Ató el nudo final, cortó el hilo con las tijeras que había oído antes y aplicó rápidamente una gruesa capa de gasa y cinta médica. «Hecho», exhaló Crystal, quitándose los guantes ensangrentados y arrojándolos a una bolsa de residuos biológicos que Gabriel se dio cuenta de que había sacado de uno de sus propios botiquines de emergencia escondidos en el sótano. Crystal se dirigió al fregadero, abrió el grifo y se lavó la sangre de los brazos. Gabriel dio un paso adelante. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por una furia fría y calculadora. Miró a Isabella. «Ahora», dijo, su voz terriblemente tranquila. «Alguien va a decirme exactamente cómo mi hija de 17 años sufrió una herida de cuchillo en una casa rodeada de guardias fuertemente armados». Isabella rompió a llorar, escondiendo la cara entre las manos. Crystal se secó las manos con una toalla y se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. Miró a Gabriel y por primera vez él vio el profundo y agotador cansancio en sus ojos, un cansancio que reflejaba el suyo propio. «No fue un cuchillo, señor Romano», dijo Crystal en voz baja. «Fue un roce de bala». Gabriel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Un roce de bala?» «Chloe, lleva a Lily arriba a mi habitación», ordenó Crystal, su voz suave pero firme. «Cierren la puerta con llave. No le abran a nadie que no sea yo o su padre. Enciendan la televisión». Chloe asintió frenéticamente, agarrando la mano de la niña. Lily dudó, mirando a Crystal. Crystal le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Subiré pronto, cariño. Vayan». Gabriel no las detuvo. Esperó hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció por la gran escalera y el clic de una puerta pesada resonó por la casa. La cocina quedó en un silencio sofocante, salvo por el sollozo silencioso de Isabella y el incesante tamborileo de la lluvia contra el cristal. Gabriel sacó un taburete y se sentó frente a la isla, mirando a su hija mayor. Hacía meses que no la miraba de verdad. Estaba pálida, llevaba un pesado delineador de ojos que ahora corría por sus mejillas, y parecía tan frágil que algo se rompió en lo más profundo de él. «¡Habla!», ordenó Gabriel. Isabella sorbió por la nariz, negándose a mirarlo a los ojos. En su lugar, miró a Crystal como si buscara permiso. Crystal le dio un único y afirmativo asentimiento. «Yo me escapé», balbuceó Isabella con la voz temblorosa,
Nunca te enteras, papá. Siempre estás de negocios. Los guardias de la puerta no patrullan el viejo camino de servicio junto al barranco. Evité los sensores de movimiento. Yo solo quería ir a una fiesta en la ciudad. Me la estaba asfixiando en esta casa. Gabriel se agarró al borde de la encimera de mármol. Saliste del perímetro sola. Me encontré con un chico, susurró Isabela. Un tipo que conocí en internet. Dijo que me recogería a 1 milla por la carretera. Pero cuando llegué a su coche, no estaba solo él. Su voz se quebró en un chillido aterrorizado. Había 3 hombres en la parte de atrás, hombres mayores. Me agarraron. Intentaron meterme en la furgoneta. Uno de ellos tenía un tatuaje en el cuello, una serpiente negra, el cartel de Rojas. La visión de Gabriel se tiñó de rojo. No solo le habían tendido una emboscada en Miami, habían enviado un equipo a Chicago para secuestrar a su hija mientras él estaba distraído. Fue un golpe coordinado y devastador. ¿Cómo escapaste?, preguntó Gabriel, su voz apenas un susurro. Sabía lo que los hombres del cartel le hacían a las hijas de sus rivales. La idea le revolvió violentamente el estómago. No escapé, lloró Isabela. Me tenían en el asiento trasero. Estaban conduciendo. Y entonces un coche embistió el costado de la furgoneta. El ceño de Gabriel se frunció. Miró a Isabela y luego, lentamente, su mirada se desvió hacia Crystal. Crystal le sostuvo la mirada con firmeza. Se acercó a la despensa de la cocina, metió la mano detrás de una fila de cajas de cereales y sacó una Sig Sauer P-226 negra mate con silenciador. Era el arma secundaria de Gabriel, una que guardaba escondida en la caja fuerte de su estudio. La colocó sobre la encimera de mármol entre ellos. Me di cuenta de que la alarma del perímetro en el ala este tenía un punto ciego recurrente de 30 segundos, dijo Crystal, su tono totalmente profesional, como si estuviera recitando una lista de la compra. La cama de Isabela estaba llena de almohadas cuando hice mi ronda de las 11 de la noche. Tomé sus llaves, cogí el todoterreno reforzado del garaje y rastreé el GPS de su teléfono por el camino de servicio. Perseguiste a un escuadrón de secuestro del cartel, afirmó Gabriel, tratando de asimilar las palabras que salían de la boca de su empleada. En mi coche. Los saqué de la carretera en el terraplén de la Ruta 9, continuó Crystal, ignorando su incredulidad. Cuando la puerta lateral se abrió, uno de ellos sacó un arma. Disparé 2 veces, al centro del torso. El conductor entró en pánico y aceleró, momento en el que el hombre que sujetaba a Isabela disparó a lo loco. La bala le rozó la pierna mientras ella caía del vehículo. La metí en el todoterreno y la traje de vuelta aquí. Evité la seguridad de su puerta porque no podía estar segura de que sus hombres no estuvieran comprados. Gabriel se quedó sentado en un silencio atónito. La lluvia martilleaba afuera. Miró el arma sobre la encimera. Le disparaste a un sicario del cartel. Lo maté, corrigió Crystal fríamente. Su cuerpo está en el barranco. La lluvia borrará la mayoría de las huellas de los neumáticos para la mañana, pero lo encontrarán con el tiempo. Gabriel se levantó lentamente. Rodeó la isla de la cocina, deteniéndose a escasos centímetros de Crystal. Ella era significativamente más baja que él, pero no retrocedió. Pudo oler el leve aroma a vainilla mezclado con el cobre de la sangre. ¿Quién demonios es usted?, preguntó Gabriel, su voz bajando a un registro grave y peligroso. Porque seguro que no es un ama de llaves de Boston. Crystal le sostuvo la mirada. Un destello de algo profundamente guardado pasó por sus ojos. Mi nombre es Crystal Hayes. Esa parte es cierta. Pero antes de fregar suelos, era la capitana Hayes, equipo quirúrgico de avanzada, Ejército de los Estados Unidos. 2 misiones en Afganistán. Y después de eso trabajé para un contratista privado. Yo remiendo a la gente, señor Romano. Y a veces me aseguro de que no les hagan daño en primer lugar. ¿Por qué está jugando a ser Mary Poppins en la casa de un mafioso? Porque me gané un enemigo en el sector privado que hace que sus amigos del cartel parezcan niños de coro, dijo Crystal con amargura. Necesitaba desaparecer, necesitaba un trabajo en efectivo, fuera de los registros, detrás de muros altos. La agencia sabía que tenía un conjunto de habilidades específicas.
Sabían que usted tenía un hogar de alto riesgo. Nos emparejaron. Gabriel la miró fijamente. Su mente iba a toda velocidad. El cartel de Rojas estaba cazando activamente a su familia. Su círculo íntimo estaba comprometido. Su hogar ya no era seguro. Pero mientras miraba a Crystal, la sangre en su ropa, el fuego feroz y protector en sus ojos, y la forma en que su hija mayor la miraba con absoluta confianza, algo cambió dentro de Gabriel. Durante 3 años se había estado ahogando. Había construido un imperio de sangre y dinero, pero su familia se estaba desmoronando. En un mes, esta mujer había hecho lo que él no pudo. Los había protegido. Había hecho hablar a Lily. Había salvado la vida de Isabela. «Papá», susurró Isabela, «¿vas a despedirla?» Gabriel miró a su hija. Extendió la mano, su mano callosa y magullada apartando suavemente una lágrima de su mejilla. «No, Bella, no lo haré». Se volvió hacia Crystal. El aire entre ellos de repente se sintió denso, cargado de una tensión innegable y pesada. No era solo gratitud lo que sentía. Era una conciencia aguda y nítida de ella, de su fuerza, su competencia, su proximidad. «Empaque sus cosas», ordenó Gabriel. La mandíbula de Crystal se tensó. «Le acabo de decir que salvé su vida». «Lo sé», dijo Gabriel, acercándose. Su voz bajó para que solo ella pudiera oír. «Por eso ya no va a dormir en las habitaciones de servicio en el sótano. Se mudará a la suite de enfrente de las niñas. Ya no es la doncella Crystal». «¿Qué soy entonces?», preguntó ella, su respiración entrecortándose ligeramente mientras él se inclinaba. «Eres su protectora», murmuró Gabriel, sus ojos oscuros trazando la línea de su mandíbula. «Y a partir de este momento, no te apartarás de su vista, y no te apartarás de la mía». Gabriel se volvió hacia su hija. «¿Puedes caminar, Bella?» «Creo que sí», ella asintió, haciendo una mueca mientras se deslizaba de la encimera. «Bien, vamos a cerrar la casa. Nadie entra ni sale. Crystal, limpia esta sangre, luego sube. Tenemos una guerra que planear». Mientras Gabriel se giraba para asegurar el perímetro, sintió una extraña sensación en el pecho. Era un sentimiento que no había experimentado desde que Cassandra murió. No era miedo, era esperanza. Y era aterrador. La finca Ironwood fue engullida por la tormenta, pero dentro se estaba gestando un tipo diferente de tempestad. Gabriel pasó las 2 horas siguientes destrozando sistemáticamente su propio protocolo de seguridad. Las pesadas puertas de roble de su estudio estaban cerradas con cerrojo. Sobre el enorme escritorio de caoba, los planos arquitectónicos de la propiedad estaban extendidos junto a 3 cargadores llenos y un teléfono satelital seguro. Crystal estaba de pie junto a la ventana, mirando a través del cristal manchado de lluvia hacia los terrenos oscuros como la boca de un lobo. Se había cambiado su uniforme ensangrentado por un par de pantalones cargo tácticos y una camiseta negra ajustada de manga larga que había sacado de su bolsa de lona. La transformación era completa. El ama de llaves recatada había desaparecido por completo, reemplazada por una operadora endurecida que analizaba las líneas de visión y los puntos de estrangulamiento. «El punto ciego de 30 segundos en las cámaras del ala este», declaró Crystal, su voz tranquila y analítica. No fue un fallo técnico. Alguien empalmó físicamente una secuencia en bucle en la señal principal. Encontré el nodo de derivación escondido en el armario de servicios del sótano, justo al lado de la unidad de climatización. Gabriel levantó la vista de los planos, su mandíbula una línea tensa de furia. Se pasó una mano por su pelo oscuro y desordenado. Solo 3 hombres tienen los códigos de acceso para entrar a la sala de servidores del sótano. Mi subjefe, Silas Mercer, mi jefe de seguridad, Declan Shaw, y yo mismo. Entonces uno de ellos está en la nómina del cartel de Rojas, concluyó Crystal, volviéndose para mirarlo. Gabriel se reclinó en su silla de cuero, el cuero crujiendo bajo su peso. Conocía a Silas desde que eran adolescentes moviendo números en el lado sur. Declan había recibido una bala por él fuera de un restaurante de carnes en el centro de Chicago hacía 5 años. La traición le quemaba como ácido en las venas.
Declan fue quien supervisó personalmente la instalación de los nuevos sensores de movimiento a lo largo del camino de servicio, murmuró Gabriel, uniendo las piezas del rompecabezas. Me dijo que el viejo camino era estructuralmente imposible y no necesitaba patrullas de guardia físicas. Llevó a Isabella directamente a sus manos. Y probablemente les avisó de tu viaje a Miami, añadió Crystal, acercándose al escritorio. Se inclinó sobre los planos, su proximidad enviando una sutil ola de vainilla y cordita hacia Gabriel. Él descubrió que su mirada se detenía en la tenue y dentada cicatriz que asomaba por el cuello de su camisa. La emboscada en Miami y el intento de secuestro aquí estaban perfectamente sincronizados. Querían aniquilar el linaje romano en una noche. Los ojos de Gabriel se oscurecieron. Necesito llamarlo. Necesito mirarlo a los ojos cuando le meta una bala en la cabeza. No, replicó Crystal bruscamente, colocando su mano plana sobre los planos. Si llamas a Declan ahora, sabrá que sobreviviste a Miami. Sabrá que el secuestro falló. Ahora mismo, tenemos el elemento sorpresa. Él cree que estás muerto o varado, y está esperando que su equipo de asalto le informe sobre Isabella. Gabriel miró su mano. Luego, lentamente, levantó los ojos para encontrarse con los de ella. ¿Me estás diciendo cómo dirigir a mi familia, Capitana Hayes? Te estoy diciendo cómo sobrevivir a un asedio, señor Romano, respondió ella, completamente impasible ante el filo letal de su tono. Al amanecer, el cartel se dará cuenta de que sus hombres están muertos en el barranco. Sabrán que Isabella está de vuelta dentro, y Declan se dará cuenta de que su bucle en las cámaras ha sido anulado. Cuando eso suceda, no intentarán colarse. Romperán las puertas principales con una fuerza abrumadora. Un pesado silencio cayó sobre el estudio. Gabriel sabía que ella tenía razón. Él estaba operando por pura rabia ciega, pero Crystal pensaba como una estratega. Se levantó, rodeando el escritorio hasta quedar a centímetros de ella. La diferencia de altura la obligaba a mirar hacia arriba, pero ella no retrocedió. Necesitamos fortificar la casa, dijo Gabriel suavemente. La ira en su pecho se transformó en algo completamente diferente mientras la miraba. Hay una habitación del pánico reforzada debajo de la bodega. 4 pies de hormigón, ventilación independiente, cerraduras biométricas. Lleva a las niñas allí inmediatamente, ordenó Crystal. Abastécela con suministros médicos del kit de triaje, agua y raciones. ¿Y tú? Preguntó Gabriel, su voz bajando una octava. Me quedo aquí arriba contigo, dijo Crystal, sus ojos avellana fijos en los de él. No puedes detener a un escuadrón de sicarios del cartel tú solo, Gabriel. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Le envió una sacudida inesperada directamente al corazón. Durante 3 años había sido una isla, rodeado de hombres que le temían y mujeres que querían su dinero. Pero Crystal era diferente. Era un arma forjada en el mismo fuego que él, y estaba dispuesta a interponerse entre su familia y una muerte segura. ¿Estás segura de esto, Crystal? Preguntó Gabriel, su mano alcanzando instintivamente para colocar un mechón suelto de pelo castaño rojizo detrás de su oreja. Fue un gesto íntimo, completamente fuera de lugar entre las armas y los planos, pero no pudo evitarlo. Te apuntaste para ser niñera, no un soldado en una guerra de mafias. La respiración de Crystal se entrecortó ligeramente ante su toque, pero su mirada permaneció inquebrantable. Me apunté para proteger a esas niñas, y yo protejo lo que es mío. La posesividad en sus palabras le provocó un escalofrío. Gabriel asintió lentamente, su pulgar rozando la línea de su mandíbula antes de apartarse. Muy bien, vamos a la guerra. A las 3:14 de la madrugada, la tormenta finalmente amainó, dejando una niebla densa y sofocante que se extendía desde el lago Michigan y cubría la finca. Gabriel y Crystal estaban en la oscura sala de vigilancia del segundo piso, la serie de monitores arrojando un pálido resplandor azul sobre sus rostros. Abajo, Isabella, Chloe y Lily estaban encerradas de forma segura dentro de la bóveda subterránea, completamente aisladas de la violencia inminente. Los sensores de movimiento del jardín sur se acaban de activar, susurró Crystal,
señalando el monitor 4. A través de la señal infrarroja, Gabriel vio las siluetas térmicas de hombres fuertemente armados, moviéndose silenciosamente a través de los setos bien cuidados. Había al menos 12 de ellos, moviéndose en una formación táctica practicada. No eran matones callejeros de bajo nivel, eran sicarios del cartel altamente entrenados. Y liderándolos, sosteniendo una tarjeta maestra para la puerta secundaria del patio, estaba Declan Shaw. «Hijo de perra», siseó Gabriel, agarrando el borde de la consola hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Están eludiendo las alarmas externas usando los códigos de Declan», señaló Crystal, colgándose un AR-15 personalizado sobre el hombro. Amartilló el arma con un chasquido metálico y seco. «Entrarán por el invernadero y barrerán la planta baja. Cuando la encuentren vacía, se dirigirán a las escaleras. Los embotellamos en la gran escalera», decidió Gabriel, revisando el pesado chaleco antibalas que se había puesto sobre el pecho. Le entregó a Crystal un par de granadas aturdidoras. «Yo tomaré el flanco izquierdo detrás de los pilares de mármol. Tú toma el balcón del entresuelo». Fuego cruzado. Crystal asintió, su expresión completamente desprovista de miedo. «Si Declan te supera, es mío». Salieron de la sala de vigilancia, tomando silenciosamente sus posiciones en el cavernoso y oscuro vestíbulo. La casa estaba en completo silencio, salvo por el tic-tac del antiguo reloj de pie cerca de la entrada. 2 minutos después, las puertas de cristal del invernadero se hicieron añicos. El sonido fue ensordecedor en el silencio. Gabriel contuvo la respiración, apretando la espalda contra el frío pilar de mármol. Oyó el pesado golpeteo de las botas de combate en los suelos de madera, los clics apagados de las armas al ser preparadas y los susurros bajos y urgentes en español. «Despejen la cocina. Revisen el ala este». La voz de Declan resonó por el pasillo, un sonido áspero y traicionero que hizo hervir la sangre de Gabriel. 3 sicarios entraron en el gran vestíbulo, sus armas barriendo la oscuridad con linternas montadas. Gabriel esperó hasta que estuvieron perfectamente posicionados en la base de la gran escalera. Ahora Crystal inició la emboscada. Dejó caer una granada aturdidora directamente desde el balcón del entresuelo. ¡Bang! La luz blanca y cegadora y la ensordecedora explosión desorientaron a los hombres al instante. Antes de que pudieran recuperarse, Gabriel salió de su cobertura. Su Glock ladró 3 veces en rápida sucesión, dando un doble toque en el pecho a los 2 primeros hombres y derribando al tercero con un limpio disparo en la cabeza. «¡Contacto! ¡Escaleras!», gritó Declan desde el pasillo. El vestíbulo estalló en una caótica sinfonía de disparos. El fuego de armas automáticas destrozó las valiosas obras de arte de las paredes y agujereó el yeso. Gabriel se lanzó detrás de la sólida barandilla de roble mientras las balas llovían a su alrededor. Desde arriba, Crystal devolvía el fuego con precisión quirúrgica. Su AR-15 disparaba en ráfagas controladas de 3 rondas. Cada vez que apretaba el gatillo, un soldado del cartel caía. Se movía como un fantasma a lo largo del balcón, reposicionándose después de cada muerte, sin darles nunca un objetivo estático. «¡Fuego de supresión!», gritó uno de los sicarios, apuntando con una escopeta automática hacia el balcón. «¡Crystal, al suelo!», rugió Gabriel. Una lluvia de perdigones destrozó la barandilla de madera del entresuelo, explotando en una nube de astillas. Crystal se lanzó hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza justo cuando el espacio que había ocupado fue aniquilado. Aprovechando la distracción, Declan y 2 sicarios restantes se abalanzaron sobre las escaleras. Gabriel salió de su cobertura, derribando a uno de los sicarios, pero una bala perdida alcanzó a Gabriel en el hombro, haciéndolo girar. Gruñó, cayendo de rodillas mientras un dolor ardiente le recorría el brazo. Declan saltó sobre el sicario caído, su arma apuntando directamente al pecho de Gabriel. «Lo siento, jefe», se burló Declan, su dedo apretando el gatillo. «Rojas paga mejor». Antes de que Declan pudiera disparar, una sombra cayó desde el balcón destrozado de arriba. Crystal aterrizó directamente sobre los hombros de Declan. El puro impulso lo lanzó de cara contra las escaleras de mármol.
El impacto le arrancó el arma de las manos. Crystal no dudó. Rodó para apartarse de él, sacó un cuchillo de combate de su bota y lo clavó con precisión en el hueco entre su chaleco antibalas y su clavícula. Declan jadeó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se ahogaba en su propia sangre. Se desplomó contra las escaleras, muerto. El sicario restante entró en pánico, dándose la vuelta para correr de vuelta hacia el invernadero. Gabriel, haciendo una mueca de dolor por el hombro, levantó su arma con el brazo ileso y le metió una sola bala en la columna vertebral. El silencio se apoderó de nuevo del vestíbulo, pesado y resonante. El aire estaba cargado de humo, polvo de yeso y el hedor metálico de la sangre. Gabriel se apoyó pesadamente contra la pared, agarrándose el hombro sangrante. Miró los cuerpos que ensuciaban su hermosa casa y luego a Crystal. Estaba cubierta de polvo de yeso, respirando con dificultad. El cuchillo de combate ensangrentado todavía firmemente en su mano. Bajó los escalones restantes, apartando de una patada el arma de Declan antes de arrodillarse junto a Gabriel. Inspeccionó expertamente la herida, su comportamiento profesional volviendo al instante. De lado a lado evaluó, rasgando un vendaje de campo. No tocó el hueso. Vivirás, pero vas a necesitar mucho whisky. Gabriel la miró a la cara, manchada de suciedad y pólvora, sus ojos ardiendo con una feroz adrenalina. No le importaba el dolor, no le importaba la casa en ruinas. Extendió su brazo bueno, la agarró por la nuca y la atrajo bruscamente hacia él. La besó. No fue tierno. Estaba impulsado por la adrenalina, la supervivencia y la abrumadora comprensión de que esta mujer era exactamente lo que había estado buscando. Crystal jadeó contra su boca. Su sorpresa inicial se desvaneció en una fracción de segundo. Dejó caer el vendaje. Sus manos se enredaron en su pelo oscuro, devolviéndole el beso con una ferocidad igual y desesperada. Era una promesa sellada en sangre y cordita, un voto silencioso de que las sombras de Ironwood finalmente habían encontrado su luz. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Gabriel apoyó su frente contra la de ella. La policía va a llegar pronto, susurró Crystal, su pulgar limpiando una mancha de sangre de su mejilla. Que vengan, respondió Gabriel, su voz un murmullo bajo y ronco. Tengo al alcalde de Chicago y al jefe de policía en mi bolsillo. Esto fue un allanamiento de morada. Defendí mi propiedad. Se levantó, tirando de Crystal con él. No le soltó la mano. Tenemos que ir a por las niñas, dijo Gabriel. Se acabó. Pero mientras se giraban hacia la puerta del sótano, el teléfono satelital encriptado de Gabriel vibró en su bolsillo. Lo sacó. El identificador de llamadas era un número internacional codificado. Gabriel respondió poniéndolo en altavoz. Gabriel Romano, una voz con un fuerte acento, ronroneó a través de la estática. Era Alejandro Rojas, el jefe del cartel. Veo que mis hombres no lograron limpiar tu miserable vida. Una lástima. Tus hombres están muertos en mi suelo, Alejandro, escupió Gabriel. Y voy a por ti ahora. Oh, no lo creo, Gabriel, rió Alejandro suavemente. Verás, mientras estabas ocupado jugando al soldadito con tu nueva doncella en Chicago, mis hombres hicieron una visita a una encantadora escuelita privada en Ginebra. Es a donde tu hermana menor, Sofía, enseña arte. La sangre de Gabriel se heló por completo. El mundo se inclinó sobre su eje. Creo que un intercambio es apropiado, susurró Alejandro. La vida de tu hermana a cambio de tu territorio. Estaré en contacto. La línea se cortó. El tono de llamada resonó en el vestíbulo en ruinas como una sentencia de muerte. Gabriel miró fijamente el teléfono satelital, el color desapareciendo de su rostro. Sofía, su hermana pequeña, que había pasado toda su vida huyendo del sangriento legado del nombre romano, acababa de convertirse en su principal víctima. Alejandro la tiene, dijo Gabriel, su voz hueca, completamente desprovista del trueno autoritario que tenía momentos antes. Se apoyó pesadamente contra la pared acribillada a balazos, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo de mármol entre los escombros y los muertos. El bajón de adrenalina fue brutal, agravado por la agonía punzante en su hombro.
Quiere mi territorio, mis muelles, las rutas de envío, los políticos, todo. Crystal no ofreció consuelos vacíos. No se arrodilló para tomarle la mano. En su lugar, pasó por encima del cuerpo sin vida de Declan. Agarró una radio táctica desechada de uno de los sicarios y la arrojó a las escaleras. Entonces le daremos exactamente lo que quiere, afirmó Crystal, su tono tan afilado como para cortar el cristal, hasta el momento en que le pongamos una bala entre los ojos. Gabriel levantó la vista, sus ojos oscuros entrecerrándose a través de la neblina del dolor. No me queda un ejército, Crystal. Declan comprometió mis fuerzas de seguridad. Si movilizo a mis equipos restantes en Chicago, Alejandro lo sabrá antes de que lleguen al aeropuerto. Ejecutará a Sofía. No necesitas tu ejército, dijo Crystal, acercándose a él y levantándolo con una fuerza sorprendente. Necesitas un equipo fantasma, y por suerte para ti, sé exactamente cómo convocar a uno. 30 minutos después, las pesadas puertas de acero de la habitación del pánico subterránea se abrieron con un siseo. Isabella, Chloe y Lily se acurrucaban juntas en el catre, con los ojos desorbitados por el terror. Cuando vieron a Gabriel, cubierto de sangre, con el brazo en un cabestrillo improvisado hecho con la camisa rota de Crystal, Isabella rompió a llorar de nuevo. «Estamos a salvo», murmuró Gabriel, atrayendo a sus 3 hijas hacia su brazo ileso. Enterró la cara en el pelo de Lily, respirando el aroma a champú de fresa, anclándose a las únicas cosas que importaban. «Los hombres malos se han ido, pero tengo que irme por un tiempo». «No», gritó Chloe, agarrando su cinturón. «No puedes dejarnos otra vez». «Vuestra tía Sofía está en problemas», explicó Gabriel, suavemente, con el corazón roto por el pánico en sus ojos. «Tengo que ir a buscarla, pero no os voy a dejar solas». Dio un paso atrás, señalando hacia la entrada. Silas Mercer estaba allí, su traje a medida completamente en desacuerdo con la pesada subametralladora que llevaba cruzada sobre el pecho. El amigo más antiguo de Gabriel había llegado 10 minutos antes, habiendo descubierto la traición de Declan de forma independiente cuando los relés de comunicación se cortaron. Silas ya había ordenado a un equipo de limpieza de confianza y no comprometido que limpiara el vestíbulo. «Silas os llevará a la casa de seguridad en los Adirondacks», ordenó Gabriel, clavando la mirada en su subjefe. Fue un intercambio silencioso de confianza absoluta, sin teléfonos, sin internet. «No existís hasta que yo vuelva». «Por mi vida, Gabriel», juró Silas, su voz densa por la emoción. «No las tocarán». Mientras las niñas eran conducidas por la escalera trasera, Crystal salió de la armería. Había cambiado el AR-15 por un elegante y modular SIG MCX Rattler, fácilmente ocultable bajo una gabardina oscura. Le lanzó el grueso pasaporte negro a Gabriel. «¿Qué es esto?», preguntó Gabriel, cogiéndolo con su mano buena. «Tu nueva identidad para las próximas 48 horas», respondió Crystal, ajustándose una pistolera de pierna al muslo. «Hice una llamada a mi antiguo empleador en Blackwood Solutions. Tenemos un Gulfstream privado esperando en una pista de aterrizaje abandonada en Gary, Indiana. Sin plan de vuelo, sin transpondedores de control de tráfico aéreo. Desapareceremos del radar sobre el Atlántico y aterrizaremos en una pista de chalet privado a las afueras de Ginebra». Gabriel la miró fijamente, luchando contra la persistente oscuridad de su alma. «¿Estás usando tus propios favores por mí? ¿Por un jefe de la mafia?» Crystal se acercó a él, sus ojos avellana fijos en los suyos. La proximidad física envió una sacudida de electricidad directamente a través del pecho de Gabriel, anulando momentáneamente el dolor punzante en su hombro. Ella extendió la mano, sus dedos rozando suavemente la línea de su mandíbula. «No lo hago por un jefe de la mafia», susurró Crystal, su aliento cálido contra su piel. «Lo hago por el hombre que se negó a despedirme después de que tiroteara su coche. Lo hago por un padre, y lo hago porque Alejandro Rojas contrató a Dominic Sterling para dirigir su seguridad en Ginebra». El ceño de Gabriel se frunció. «¿Sterling? El contratista privado del que te hablé». La voz de Crystal se endureció hasta volverse puro hielo. «El hombre del que me he estado escondiendo.
Es un mercenario que vende sus armas al mejor postor, y es la razón por la que mi último escuadrón volvió en bolsas para cadáveres. Si trabaja para Alejandro, entonces esta ya no es solo tu guerra, Gabriel, es la mía. El vuelo a Suiza fue un asunto tenso y silencioso. A 30.000 pies sobre el Atlántico, la cabina del Gulfstream estaba envuelta en sombras. Crystal se sentó frente a Gabriel, limpiando y reensamblando expertamente su arma de mano. Gabriel la observaba, hipnotizado por la gracia letal de sus manos. Las mismas manos que habían cosido la pierna de su hija y les habían cocinado tortitas apenas unos días antes. Cuando esto termine, dijo Gabriel, su voz rompiendo el zumbido de los motores del jet. Cuando Sofía esté a salvo, ¿qué pasará contigo, Crystal? Crystal hizo una pausa, la corredera de la pistola encajando bruscamente en su lugar. No levantó la vista de inmediato. Mi contrato con tu familia era para ser niñera. Creo que hemos incumplido los términos de ese acuerdo. No me importa el contrato, insistió Gabriel, inclinándose hacia adelante, ignorando el tirón de sus puntos. Me importa la mujer que se interpuso entre mi familia y un pelotón de fusilamiento. Ya no tienes que esconderte, Crystal, ni de Sterling, ni de nadie. Si sobrevivimos a esto, te quedas conmigo. Crystal finalmente lo miró, un destello de vulnerabilidad resquebrajando su endurecido exterior. Durante años había sido un fantasma, moviéndose de campo de batalla a casa segura, sin echar raíces nunca. La oferta de un hogar real aunque complicado, la aterrorizaba más que el cartel. Antes de que pudiera responder, la voz del piloto crepitó por el intercomunicador. Descenso iniciado. Bienvenidos a los Alpes. Preparen sus armas. El viento que soplaba del lago Le Mans era menos una brisa y más un asalto físico, mordiendo la piel expuesta como microscópicos fragmentos de cristal. Gabriel y Crystal yacían perfectamente inmóviles, tumbados boca abajo contra una cresta cubierta de nieve a 300 yardas de su objetivo. Debajo de ellos, encaramado en un promontorio escarpado con vistas a las aguas negras y heladas, se encontraba el castillo. Era un monolito brutalista, un monstruo de Frankenstein, de antiguos muros de piedra cubiertos de hiedra, modernizado con deslumbrantes focos halógenos, conjuntos de cámaras térmicas y puertas de acero reforzado. Era una fortaleza, y dentro, la hermana de Gabriel estaba retenida por el hombre que quería masacrar a sus hijos. El hombro herido de Gabriel palpitaba con un ritmo incesante y nauseabundo. Cada latido de su corazón bombeaba una nueva agonía a través de los vendajes improvisados bajo su chaleco táctico, pero forzó el dolor a un rincón pequeño y oscuro de su mente. No podía permitirse la debilidad. No esa noche. A su lado, Crystal era un retrato de concentración letal. Miraba a través de la mira térmica de un rifle de francotirador con silenciador. Su respiración lenta y medida. Su cuerpo completamente ajeno a la temperatura bajo cero. Estaba trazando las rutas de patrulla, su mente táctica diseccionando las defensas del cartel con precisión mecánica. 2 guardias en la entrada sur, 3 en la terraza, susurró Crystal, su aliento formando una nube en el aire helado de la noche, empañando momentáneamente la lente de su mira. La térmica muestra una firma de calor aislada en la bodega de vinos del sótano. Complexión pequeña, movimiento mínimo. Tiene que ser Sofía. La mandíbula de Gabriel se tensó hasta que le dolieron los dientes. Sofía. Había pasado toda su vida adulta pintando paisajes y enseñando historia del arte, desesperada por limpiar la sangre del nombre romano de sus manos. Ahora, estaba encadenada en un sótano helado por su culpa. ¿Y Alejandro? Preguntó Gabriel, su voz un murmullo bajo y ronco. Su dedo enguantado descansaba ligeramente sobre el guardamonte de su arma. Suite del último piso, el dormitorio principal, informó Crystal, moviendo el cañón del rifle una fracción de pulgada hacia arriba. Parece que está paseando, tomando una copa, pero hay 4 hombres apostados inmediatamente fuera de su puerta en el pasillo. Postura profesional, campos de tiro, superpuestos. Eso no es músculo del cartel. Es el destacamento de élite de Sterling.
Gabriel asintió, sus ojos oscuros fijos en las ventanas iluminadas del último piso. La rabia en su interior ya no era un fuego ardiente. Se había enfriado hasta convertirse en algo absoluto, denso y pesado. Nos separamos. Tú tomas la ruta del sótano, neutralizas lo que sea que esté vigilando la bodega, aseguras a Sofía y la llevas al vehículo de extracción. Yo voy al último piso. Crystal bajó la mira al instante, girando la cabeza para fulminarlo con la mirada. La luz de la luna captó el destello feroz y protector en sus dos ojos avellana. Gabriel, no, siseó, su voz aguda por una alarma genuina. Estás herido, has perdido sangre. Los hombres de Sterling son operadores de primer nivel y te destrozarán en un asalto frontal. Entramos juntos, cogemos a Sofía y desaparecemos. Dejamos que las autoridades locales se encarguen de Alejandro mañana. Alejandro sabe dónde duermen mis hijos, Crystal, respondió Gabriel, volviéndose para mirarla. La verdad cruda y sin filtros de su terror se filtró en sus palabras. Sabe la distribución de mi casa. Cruzó una línea que no se puede descruzar. Si lo dejo respirar esta noche, si sobrevive para hacer otra llamada telefónica, estaremos mirando por encima del hombro el resto de nuestras vidas. No puedo vivir así. No puedo dejar que Bella, Chloe y Lily vivan así. Extendió la mano agarrándola por el hombro. Termino con esto esta noche. Ve a buscar a mi hermana. Crystal lo miró a los ojos, buscando cualquier vacilación. Solo encontró la resolución inamovible y aterradora de un padre protegiendo su linaje. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que veía en el espejo cada vez que recordaba al escuadrón que Dominic Sterling había dejado morir. Entendía la necesidad de la violencia mejor que nadie. No discutió. En su lugar, Crystal extendió la mano, agarró el grueso cuello de Nayland de su chaleco táctico y tiró de él bruscamente. Lo besó, una colisión dura y desesperada de labios que sabían a aire helado de invierno, a cobre y a violencia inminente. Fue un beso que exigía supervivencia, anclándolo al mundo de los vivos antes de que entrara en el infierno. 3 minutos. Respiró Crystal con fuerza contra sus labios mientras se apartaba, con los ojos encendidos. Si no estás en el punto de extracción en 3 minutos, Gabriel, volveré a entrar y quemaré todo el maldito lugar hasta los cimientos. Gabriel esbozó una sonrisa fantasmal. Trato hecho. Se movieron como sombras separándose en la oscuridad. Crystal se deslizó por el terraplén con una gracia aterradora y silenciosa. Su arma con silenciador, emitiendo nada más que un trío de clics metálicos y sordos, mientras neutralizaba a los guardias de la terraza antes de que se dieran cuenta de que estaban siendo atacados. Los cuerpos cayeron en la nieve con golpes sordos. Mientras Crystal descendía a las catacumbas heladas, Gabriel ascendía. Se coló por la entrada secundaria de servicio. La pesada puerta de hierro se cerró tras él con un clic. El aire dentro del castillo era sofocantemente cálido. Olía a madera antigua, puros caros y miedo. Gabriel se movió con el silencio letal de un depredador alfa. El dolor en su hombro gritaba con cada paso, pero lo enterró bajo la adrenalina. En la escalera del segundo piso se encontró con 2 sicarios riendo mientras compartían un cigarrillo. Gabriel no les dio tiempo a desenfundar. Salió de las sombras, ejecutando 2 brutales cuchilladas de combate cuerpo a cuerpo en sus gargantas. Cayeron en silencio, la sangre formando un charco en las alfombras persas importadas, sus radios emitiendo estática. Gabriel llegó al rellano del último piso, apoyó la espalda contra la fría pared de piedra, asomándose por la esquina. Tal como había dicho Crystal, las pesadas puertas dobles de roble de la suite principal estaban vigiladas. 2 enormes mercenarios con el equipo táctico oscuro de Blackwood Solutions permanecían como estatuas, sus rifles de asalto en posición de alerta baja. Gabriel no dudó. Desenganchó la granada aturdidora que Crystal le había dado, la hizo rebotar perfectamente en el arco de piedra y apartó la cara, cubriéndose los oídos. La ensordecedora explosión hizo añicos las antiguas vidrieras del final del pasillo. Los 2 mercenarios gritaron, cegados y completamente desorientados. Antes de que el humo pudiera empezar a disiparse, Gabriel dobló la esquina.
su Glock con silenciador escupiendo fuego. 2 disparos rápidos al pecho, uno a la cabeza para cada hombre. Cayeron como piedras pesadas, sus chalecos antibalas inútiles contra la precisión a quemarropa de Gabriel. Abrió de una patada los restos astillados de las puertas de roble. La suite principal era obscenamente opulenta. Un fuego rugía en una enorme chimenea de piedra. Alejandro Rojas estaba congelado junto a un escritorio de caoba, un vaso de cristal con whisky ámbar temblando violentamente en su mano. Era un hombre mayor, su rostro profundamente surcado y lleno de cicatrices de décadas de despiadadas guerras de carteles. Pero en ese momento, mirando al fantasma ensangrentado y vengativo de Gabriel Romano, Alejandro parecía increíblemente pequeño. «Gabriel», balbuceó Alejandro, su bravuconería completamente despojada. Dejó caer el vaso. Se hizo añicos en el suelo, el licor caro empapando la alfombra. «¿Cómo?» «Cometiste un error, Alejandro», dijo Gabriel suavemente, su voz desprovista de toda emoción. Apuntó su arma directamente al centro del pecho del jefe del cartel, su dedo descansando pesadamente sobre el gatillo. «Pensaste que era un hombre de negocios protegiendo sus beneficios. No lo soy. Soy un padre». Una risa baja, oscura y absolutamente fría resonó desde la esquina sombría de la enorme habitación. Gabriel se giró al instante, apuntando su arma. Saliendo del nicho, completamente ajeno a la carnicería fuera de la puerta, estaba Dominic Sterling. Era alto, corpulento como un tanque, y su rostro estaba muy marcado por cicatrices en el lado izquierdo. En su mano sostenía una enorme Desert Eagle personalizada y el cañón apuntaba directamente a la cabeza de Gabriel. «Vaya, vaya, el gran Gabriel Romano», se burló Sterling, su voz goteando con descendencia. «Alejandro me paga muy bien para mantenerlo con vida, pero eliminarte a ti, eso va a ser un bono fantástico. Suelta el arma, Chicago, o pinto esta hermosa pared antigua con tus sesos». Gabriel no bajó su arma. La mantuvo fija en Alejandro, su visión periférica siguiendo los micromovimientos de Sterling. El punto muerto era absoluto. Gabriel calculó las probabilidades. Podía abatir a Alejandro, pero Sterling sin duda le metería una bala de gran calibre en el cráneo un milisegundo después. «¿Crees que vas a salir de aquí, Sterling?», preguntó Gabriel, ganando tiempo, su mente buscando una salida a toda velocidad. «Sé que lo haré», sonrió Sterling, amartillando el pesado martillo de la Desert Eagle con un fuerte clic metálico. De repente, el pesado cristal de las puertas francesas que daban al balcón estalló hacia adentro en una caótica lluvia de brillantes y helados fragmentos. Sterling se giró bruscamente, sus instintos de combate tomando el control, pero fue una fracción de segundo demasiado tarde. Crystal, habiendo escalado de alguna manera el exterior de piedra del castillo usando picos de escalada en el viento helado, saltó a través de la ventana destrozada. Cayó al suelo, rodando suavemente sobre el cristal roto y la alfombra persa, y se levantó sin problemas sobre una rodilla, con su arma desenfundada y apuntando. «Hola, Dominic», dijo Crystal suavemente, su voz cargada con el peso pesado e inquietante de 1000 fantasmas. Los ojos de Sterling se abrieron de par en par en un shock genuino y paralizante. El arma en su mano vaciló. «Hayes, se supone que estás muerta». «Me recuperé», respondió Crystal. Apretó el gatillo. 3 balas con silenciador rasgaron el aire, alcanzando a Sterling directamente en la desprotegida columna de su garganta. El mercenario gorgoteó, una expresión de profunda incredulidad congelada en su rostro mientras dejaba caer la Desert Eagle. Se desplomó hacia atrás, estrellándose pesadamente contra la chimenea de piedra, muerto antes de que el fuego pudiera siquiera chamuscar su ropa. Alejandro, aprovechando la distracción momentánea de su guardaespaldas moribundo, se lanzó desesperadamente hacia el escritorio, su mano buscando un revólver plateado escondido bajo una pila de libros de contabilidad. Gabriel no pestañeó, no respiró, simplemente disparó una vez. La única bala de punta hueca alcanzó a Alejandro directamente en el centro de la frente. El impulso del jefe del cartel lo llevó hacia adelante,
y se desplomó pesadamente sobre el escritorio de Caoba, su sangre formando un charco rápidamente sobre sus propios libros de contabilidad. La habitación se sumió en un silencio espeluznante y pesado, roto solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento suizo que entraba implacablemente por la ventana rota. Gabriel bajó lentamente su arma, su pecho subiendo y bajando, mientras la adrenalina finalmente comenzaba a disminuir, dejando tras de sí una ola de puro agotamiento. Miró a Crystal. Estaba cubierta de polvo de cristal blanco, nieve derretida y la oscura salpicadura de sangre. Su respiración era entrecortada, sus manos agarraban su arma con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pero estaba viva. ¿Sofía? Preguntó Gabriel, su voz quebrándose, aterrorizado por la respuesta. Crystal dejó escapar un largo y tembloroso aliento y bajó su arma. Una sonrisa brillante y absolutamente agotada apareció en su rostro manchado de suciedad. A salvo, asintió, caminando sobre los escombros hacia él. Despejé el sótano. Está en el todoterreno al pie de la cresta. El motor está en marcha y la calefacción encendida. Gabriel dejó caer su cargador vacío, dejándolo sonar ruidosamente en el suelo de madera. Caminó hacia Crystal, ignorando por completo la carnicería y los hombres muertos que los rodeaban. La atrajo con fuerza contra su pecho, enterrando su rostro en su pelo castaño rojizo. Crystal soltó su arma, envolviendo sus brazos firmemente alrededor de su cintura, sosteniéndolo mientras la realidad de su supervivencia los invadía. 3 minutos, susurró Gabriel en su pelo, cerrando los ojos. Te dije que lo lograría. 6 meses después, las puertas de hierro de la finca de Chicago estaban abiertas de par en par, bañadas por la cálida y dorada luz de finales de verano. Las sombras que una vez habían ahogado la casa de los Romano habían sido completamente quemadas. Gabriel estaba en la terraza sosteniendo una taza de café, observando el césped. Isabella le enseñaba a Chloe a lanzar un balón de fútbol americano en espiral, mientras la pequeña Lily se sentaba en una manta de picnic, leyendo en voz alta y feliz un libro de cuentos a su tía Sofía. Gabriel había desmantelado las alas violentas de su sindicato, trasladando su vasta riqueza a bienes raíces y envíos legítimos. Ya no era un señor de la guerra, era un hombre de negocios. La puerta corredera de cristal se abrió y Crystal salió. Llevaba un sencillo vestido de verano, su pelo caía suelto sobre sus hombros, completamente libre de cargas. Envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Gabriel por detrás, apoyando la barbilla en su hombro sin cicatrices. Gabriel se reclinó en su abrazo, cubriendo las manos de ella con las suyas. Había perdido un imperio de sangre, pero mientras miraba a Crystal y a su hija reír bajo el sol, supo que por fin había encontrado su reino.